Bueno, siguiente vídeo de este tema y vamos a ver una serie de conceptos que quizás no están tan agrupados como en los otros temas, pero que a mi forma de ver son de los más interesantes y de los más bellos. Vamos a empezar con la especiación. Mira, la especiación es la teoría que defendió Darwin en su momento para explicar cómo se producen nuevas especies. Y es en el siguiente, yo tengo una población, en este caso de lagartos, que tienen variaciones entre ellos. Como hemos visto, variaciones en su genotipo que producen variaciones en su fenotipo, pero que siguen siendo de la misma especie. Lo que hemos hablado varias veces de que un ser humano que puede ser rubio o moreno, ¿no? Y se produce una barrera geográfica. ¿Qué es una barrera geográfica? Es una diferencia en la geografía, en el ecosistema en el que se encuentra esta especie, que impide el intercambio de individuos de un lado a otro. Por ejemplo, que se haya abierto la Tierra por algún tipo de seísmo o lo que sea, y haya entrado agua y ya los lagartos no puedan ir a la otra costa. Por ejemplo, entonces, pasan los años, siguen pasando los años y claro, al ser ecosistemas diferentes, las condiciones climáticas cambian. ¿Qué sucede con esto? Que los organismos que tenían una serie de variantes anteriormente, que con esas variantes le permiten estar más adaptados al nuevo ecosistema en el que se encuentran, van a perdurar, por lo tanto, van a tener más descendencia, por lo tanto, pasados unos años ya no vamos a encontrar los mismos individuos que encontrábamos anteriormente. ¿Qué es lo que produce esto? Bueno, pues que se produzcan dos especies diferentes. Tras muchos años de cambios genéticos, de variaciones genotípicas y por lo tanto variaciones fenotípicas, ¿cuáles son las variaciones genotípicas que se van a perdurar? Las que sean más adaptativas. Encontramos dos especies diferentes. Una vez que se unan después, por lo que sea, pues encontramos que ya son dos especies diferentes. De una primera hay una barrera geográfica. Esto implica que hay unos cambios en la climatología o en las condiciones entre las especies y demás, lo que produce que perduren una serie de genes que sean más adaptativos y encontremos al final especies diferentes. Este sería el proceso de especiación, el proceso de origen de nuevas especies. Bien, la extinción ya la hemos visto. Cambios climatológicos pueden provocar que una especie se extinga. Por ejemplo, el de los dinosaurios. Pero también es verdad que estos cambios genéticos en busca de una nueva especie, en la evolución de una especie, provoca que la especie anterior se extinga. Por ejemplo, en este caso anterior, imaginemos que no se ha producido esta barrera geográfica, sino que simplemente estaban esta gente aquí, hay cambios variantes genotípicas, ¿no? Y se produce un cambio climatológico, en el que la especie que es más marrón, por lo que sea, está más adaptada que la especie que es verde. Pasan los años, y cuando yo vuelvo a ese ecosistema me encuentro con que todas las especies de lagartos son marrones. Se ha extinguido la especie verde. Eso también es una extinción, pero es una extinción en la que el individuo original ha evolucionado hacia el siguiente individuo y el original ha desaparecido. Al desaparecer se ha extinguido esa especie. Ya no es Lagartus silvestris, ahora es Lagartus communis. Creo que se han inventado los nombres, ¿vale? Pero en este caso, la extinción no se ha producido por un cambio climatológico bestial, como puede ser la entrada de un meteorito o la erupción de un volcán que ha provocado que la atmósfera, normalmente las extinciones de las especies no son cosas tan drásticas, ¿no? Tan dramáticas, sino que simplemente de una especie que tenía yo en un principio ha evolucionado a otra y la original ha desaparecido. Eso es una extinción. Por eso se han extinguido la mayor cantidad de especies de nuestro planeta se han extinguido, porque las originales ya no existen, o las formas intermedias, que lo hemos hablado muchas veces que es difícil de encontrar fósiles de formas intermedias, ¿no? Bien, teorías sobre, yo siempre todo el tiempo he estado diciendo que la evolución es gradual, ¿no? Que yo no tengo de esta mariposa que tiene dos alas marrones y dos alas blancas, no tengo directamente una mariposa con las alas totalmente blancas o una mariposa con las alas totalmente marrones, ¿no? Sino que yo puedo ir encontrando las formas intermedias de una manera gradual, ¿no? Bien, esta es la teoría del gradualismo. Pero es verdad que hay otras teorías que pasan de vez en cuando porque las mutaciones sean muy acusadas o que haya muchas mutaciones a la vez,
en la que se produzca una evolución del saltacionismo o por saltos, en la que yo tengo una mariposa, que sigo teniendo esta mariposa, pero uno de la descendencia de esta mariposa ha sufrido muchas mutaciones a la vez en muy poco tiempo, por azar totalmente, porque la ADN polimerasa la tenga mal, o porque haya habido mucha cantidad de quiasmas, por ejemplo, y obtenga un individuo totalmente distinto o prácticamente distinto al original en muy poco tiempo. Esta es la teoría del saltacionismo. ¿Existe esto? Sí, existe, pero es más complicado. ¿Por qué? Porque tiene que haber mucha cantidad de mutaciones en muy poco tiempo y normalmente los organismos, las células, tienen una serie de mecanismos para darse cuenta de cuándo ha habido una mutación o cuándo ha habido un fallo a la hora de replicar o transcribir el ADN y el ARN. Lo vimos en el tema 3, que claro, la maquinaria enzimática se puede equivocar, la ADN polimerasa se puede equivocar y en lugar de donde tiene que poner una T, pues ha puesto una C. Y eso es un cambio genético, por lo tanto es una mutación. Pero normalmente también existen otras series de enzimas que se dedican a ir revisando lo que ha hecho la ADN polimerasa. Entonces es más difícil que se produzcan una gran cantidad de mutaciones. Más aún si son mutaciones cromosómicas o si son mutaciones numéricas. Pero se puede dar el caso. Entonces, de ahí la teoría del saltacionismo. Y por último, está la simbiogénesis. Mirad, la simbiogénesis es una teoría defendida por Lynn Margulis. Lynn Margulis es una de las grandes investigadoras mujeres, ¿vale? Que hay, por desgracia, hay pocas en comparación con la de los hombres, pero que es muy nueva. Fíjense que ella murió en el 2011. De hecho, yo tuve una profesora en la facultad que trabajó con ella, ¿no? Yo creo que es la gran investigadora dentro del campo de la biología, es la gran bióloga, ¿no? Y ella propuso la teoría de la simbiogénesis. Ella defiende que los cambios, las mutaciones genómicas no producen la aparición de nuevas especies, sino que producen la extinción de esas especies. Y que la evolución se produce más bien por la simbiogénesis. ¿Qué es la simbiogénesis? Nosotros hemos visto un ejemplo de simbiogénesis en el primer tema, la teoría endosimbiótica. Ella defiende que los grandes cambios evolutivos y por lo tanto cambios genéticos, no podemos ya hacer ese símil, se producen porque dos especies que son simbióticas transmiten el ADN de una al otro. Entonces ahí hay una mezcla de ADN, de material genético, de características entre dos especies. Eso es un cambio muy grande que produce una especie nueva. Ella pone el ejemplo de el género convoluta. El género convoluta es un género de una serie de gusanos marinos pluricelulares, pero con muy pocas células, pero que dentro de ese género, fíjense que tiene tres especies totalmente distintas. Tiene a esta, que es verde y fotosintética, ¿vale? Por lo tanto, es autótrofa. Tiene esta, que es de color pardo, y es también fotosintética, autótrofa. Y tiene a esta, que es heterótrofa. Es decir, dentro del mismo género encontramos organismos autótrofos y heterótrofos. Es como decir que yo he podido encontrar en el género Homo, ¿vale? O el Homo erectus, el Homo labilis y demás, y yo puedo encontrar dentro de ese género organismos que sean autótrofos y heterótrofos. Es una cosa súper complicada, vamos, súper complicada, ¿no? Que es imposible encontrar en unos organismos tan grandes eh, individuos que sean capaces de alimentarse de manera autótrofa y de manera heterótrofa, porque son dos procesos totalmente complejos y totalmente diferentes el uno del otro, ¿no? Esta teoría no está muy bien explicada aquí en el libro. Eh, Básicamente es esto, ¿vale? Lo que defiende. Yo tengo el ADN de un individuo y el ADN de otro individuo que se ha insertado dentro, porque ha habido simbiosis en la que ha introducido el material genético. Entonces, este material genético encuentra una zona donde pueda ser complementaria y se une a él. Entonces ya tenemos un ADN de un individuo en el que toda esta parte azul es del individuo huésped y esta parte roja es el individuo que le ha dado el material genético. Esto lo vimos en la teoría de la endosimbiosis. Yo tenía una célula procariota, otra célula procariota, se unieron y formaron una célula eucariota. A eso es un cambio evolutivo, un avance evolutivo enorme. Y ese avance evolutivo ha sido por eso, por la transmisión de material genético, ¿no? Aparte, hemos hablado mucho de los cambios, de las mutaciones cromosómicas, genómicas, pero también hay algo que favorece mucho la evolución,
y los cambios genotípicos, que son los quiasmas, que los vimos en el tema 2 o 3, no me acuerdo ya. Y era que cuando se juntaban dos cromosomas homólogos, pues se podía ver un intercambio de genes del uno al otro y tener un cromosoma rojo pero con partes verdes. Eso es un cambio también genético. Ahí estamos hablando de que un individuo que en un primer momento podía ser, yo qué sé, moreno con los ojos claros, pues ahora puedo tener un individuo que es moreno con los ojos verdes en lugar de azules. Es un cambio que también puede producir evolución. Bien, fíjense que todo de lo que hemos hablado de cambios, de cambios evolutivos, vienen determinados por cambios genotípicos que producen cambios fenotípicos. Pero en realidad esto no es así, ya que muchos de las ventajas evolutivas no tienen por qué venir determinadas por cambios en el genotipo, o sea, por cambios estructurales. De hecho, muchas de las ventajas evolutivas vienen determinadas por las pautas de comportamiento, y esto es una parte que a mí me parece de las más bellas que podemos estudiar en biología, ¿vale? Las relaciones que existen entre los individuos de la misma especie y relaciones entre individuos de distintas especies. Son las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Este es del tema 8, ¿vale? De los ecosistemas, que es el tema siguiente, pero que yo lo voy a meter aquí, ¿vale? Mirad, ya os digo que la tarea que tenéis que hacer es coger estas relaciones, las intraespecíficas, y hacer como una esquemita en el cuaderno o una tabla, lo que queráis, pero para que lo tengáis ahí, para que os sea más fácil de entender, ¿vale? Mirad, existen las relaciones de competencia que son territoriales, que de hecho me podría tener un vídeo entero, entonces lo voy a hablar muy de pasada y en la videoconferencia vamos a entrar con más detalle, ¿vale? Estaría la territorial que claro, es una pauta de comportamiento que permite a un individuo decir, este ecosistema o estas condiciones en las que yo me encuentro son las idóneas para mí, la defiendo. Eso es una pauta de comportamiento que te da una ventaja evolutiva, porque si eres capaz de defenderlo, vas a tener siempre alimento para ti. Vas a estar más adaptado a ese medio también. Después tenemos las sociales, por lo mismo. Yo estoy en un medio en el que tengo muchos depredadores, pero claro, si un depredador intenta cazarme a mí solo, es fácil. Pero si intenta cazar a toda una manada, ya ahí la cosa cambia. O al contrario, si yo intento cazar solo, puedo intentarlo y puedo conseguirlo, pero si vamos toda la manada, tengo muchas más posibilidades, ¿no? De conseguir alimento y por lo tanto vivir más. La reproductiva, este ejemplo es muy claro, por ejemplo, en los pavos reales. Los pavos reales tienen una cola con un montón de colores y de formas, y eso se llaman ocelos. Y eso le permite a las hembras ver cuál es la cola que tiene más colores, y eso significa que está más sana. Por lo tanto, es con ese con el que se va a reproducir. Otro ejemplo lo he puesto también en los bailes de los pájaros con las hembras. Ya hemos visto que la selección de pareja de las hembras es fundamental en la evolución, ¿no? Ya os digo que todo esto lo veremos más adelante, más por derecho en la videoconferencia. Familiares. Aquí sí me voy a parar en la videoconferencia porque este es espectacular y no lo voy ahora a desvelar todavía. Se me ha ido. Pero ya os digo que en este aspecto y además en nuestra especie es espectacular. Las gregarias son asociaciones temporales de distintas manadas que se unen para hacer, por ejemplo, migraciones enormes. ¿Qué significa una migración? De nuevo, una ventaja evolutiva. Yo voy de un ecosistema que yo sé que en una época del año cambia, voy a otra, por ejemplo, si yo necesito condiciones de verano y llega el invierno en este ecosistema, pues lo que voy a hacer una migración hasta donde sea verano en ese momento, porque necesito que para mis condiciones, que todo el tiempo sean condiciones veraniegas, ¿no? Y por último, vale, aquí no me ha dado tiempo. Bueno, eh, las relaciones interespecíficas también las veremos, ¿no? El mutualismo, la simbiosis, que estas son más fáciles de ver porque, claro, son individuos que se ayudan entre sí, por lo tanto, hay otra ventaja evolutiva, ¿no? Además, aquí hablaremos del concepto de coevolución, ¿vale? Eh, bien, pues hasta aquí todo. En la videoconferencia esta sí me gustaría que estuviésemos todos porque vamos a hablar de cosas muy interesantes y vamos a completar todo lo que no me ha dado tiempo de ver en este vídeo, ¿vale?